Hay molestia, frustración e indignación entre los pueblos originarios de México y de América Latina por lo que consideraron como una muestra de discriminación en las palabras del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral de México, Lorenzo Córdoba, quien en una conversación telefónica hacía mofa de la forma de expresión de uno de los representantes de estos pueblos. Más temprano conversé con el gobernador nacional indígena Hipólito Arriaga Pote y el secretario de la gobernatura indígena en Guanajuato, Mauricio Mata Soria, precisamente los dos líderes indígenas con los que se reunió Córdoba antes de la conversación dada a conocer el martes. Aquí parte de esta entrevista. A la conclusión del que hizo el presidente del INE, pues hemos analizado y hemos estado con los hermanos, lo que se refiere como gobernatura indígena, estamos consensando a donde el pueblo va a decidir la situación de la discriminación que nos han hecho. Hubo una ofensa, están ofendidos por lo que... Todos los hermanos indígenas de México y, ¿por qué no?, los migrantes de Estados Unidos y también a nivel mundial. Los indígenas se sintieron discriminación, fue una discriminación que se les hizo. Se ha tratado de decir, bueno, es que así hablamos todos, pero creo que es peor esa explicación porque habla de una discriminación generalizada en nuestro país, Mauricio. No es solamente una llamada telefónica privada, sino es un síntoma nacional. ¿Cuál es el sentimiento, Mauricio? Bueno, el sentimiento es de que captamos, tenemos una especie de frustración, porque vemos que en su trato hacia nosotros, una fue de negar lo que pedíamos y por pedir espacios políticos y formar parte del presupuesto para atender a nuestros compañeros indígenas, pues ya ve lo que piensan, ¿no? ¿Qué dice de nosotros? Y si dice nuestro gobernador indígena nacional que ofendió a todas las etnias nacionales, que somos 62. Si somos más de 18 millones de mexicanos, ¿por qué no nos conceden espacios para representar a los nuestros? ¿Ese era lo que pedían ustedes originalmente? ¿Más espacios, más representatividad en el Congreso? Es que no tenemos representación ni en los ayuntamientos, ni en los congresos locales, ni federales. Nada, pues, y somos más de 18 millones. Somos mucho más, pero eso es lo que supuestamente reconocen. Entonces, ¿qué tiene de malo exigir nosotros pedir? Y eso fue, pues, al parecer, la incomodidad del doctor Córdoba. ¿Y los partidos políticos tampoco han abierto espacios para los pueblos originales? No, mire, aquí la cuestión es de que nosotros, por ser originarios de comunidades indígenas, que la Constitución dice que los indígenas tienen derecho de tener candidatos de elección popular a donde los estados, ayuntamientos tienen presencia indígena. Y está escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos. Las autoridades no lo quieren entender. Aquí, como marca la ley, por eso siguen con la violación de los derechos indígenas. Ellos creen que todavía seguimos como hace 200, que toda la vida del indígena ha sido discriminado, pero a estas alturas ya también tenemos hijos preparados. Tenemos abogados indígenas que da de género, mujer y hombre, y ellos fueron los que nos empujaron a que nosotros exigiéramos lo que por derecho nos corresponde. Por eso le hemos pedido a las autoridades que tengamos gente indígena en el Senado de la República, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales y en los ayuntamientos, que tenemos ese derecho. Que no lo quieren reconocer, eso es la discriminación que vivimos. Teniendo nosotros nuestros diputados, nuestros hermanos indígenas van a cambiar la vida. Y agradecemos que el gobierno federal se preocupa, pero nosotros tenemos un sentir, mis hermanos, que no tenemos quien nos defiende
Pues Mauricio, Hipólito, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que avance esta agenda. Realmente creo que es un buen momento para que la agenda de los pueblos originales avance en nuestro país. No sé si me permite, Sí, claro. Mire, pues yo aquí quiero pedirle a las autoridades, lo respetamos como jefe supremo, el presidente de la República, que voltee hacia nosotros, que él atinadamente el 23 de septiembre estuvo en Estados Unidos y dijo que todo el derecho para los pueblos indígenas. Entonces yo le pido y un llamado a que tenemos que trabajar de la mano, indígenas o no indígenas. No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Bueno, pues esto es un fragmento de una grabación que se dio a conocer en estas últimas horas, donde se escucha la voz del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, que ha emitido un mensaje hoy a raíz de la difusión de esta llamada, de esta conversación que se divulgó, una conversación privada, donde hay pues esta situación que ha sido muy sancionada en las redes sociales. Hay una crítica importante a Lorenzo Córdoba a raíz de lo que dijo en esta conversación. Y bueno, pues el tema aquí es que ha emitido un pronunciamiento, se ha manifestado públicamente respecto al tema y lo hemos invitado al estudio de CNN para hablar de lo que significa esta grabación, del contenido de esta grabación, de lo que representa un espionaje al presidente del INE en tiempos electorales y todo lo que involucra este asunto, que desde luego no es cualquier cosa. Lorenzo Córdoba, buenas noches y bienvenido. Carmen, encantado de estar contigo. Gracias, Mil. Cuéntame tú qué pasó, qué es todo esto. Bueno, a ver, es un acto ilegal, porque en un doble sentido, porque implicó una violación a una comunicación privada que sostuve efectivamente con el secretario ejecutivo del instituto, y que además ilegalmente fue difundida. No solamente hay una violación, digamos, al ámbito, digamos, privado, íntimo de las comunicaciones, que aunque soy servidor público y consecuentemente estoy sujeto a un escrutinio público mayor, como debe de ser en todo contexto democrático, esto no impide o no inhibe que tenga un espacio, digamos, privado, en el que fue el contexto en el cual se dio esta conversación. Déjate un segundo, vamos si quieres por partes. Una conversación privada, pero sí hablando de un asunto público, dado que venías de una reunión con indígenas, o sea, la conversación sostenida, desde luego, es una conversación privada, pero la materia prima de la conversación era una reunión tuya con indígenas. Y que puede ser ¿De qué se trataba aquello? Y que puede ser rastreada en la agenda institucional mía, que es una agenda pública, que se derivó en una serie de peticiones en un documento en ejercicio del derecho de petición de quienes me visitaron, a quienes recibí, y que recibió también unos días después. Esto ocurrió el 24 de abril, y unos días después, el 28 de abril, se le hizo una entrega, una respuesta formal, respetuosa, como debe ser, a la petición que se formuló. Lo que ocurrió después fue, sí, efectivamente, una comunicación, y lo digo sin medias tintas, porque creo que en el ámbito privado luego uno se permite ciertas licencias, desafortunada en el lenguaje, poco respetuosa. Por eso mismo hoy lo primero que hice fue, dado que una conversación privada fue hecha pública, a un agravio, déjame decirlo así, privado, corresponde, me parece, dado que se hizo público de manera ilegal esta conversación, pues una disculpa pública. Y lo he dicho y lo reitero aquí, si hay alguien que se sintió agraviado por este modo de comunicarme en el ámbito privado, pues por supuesto ofrezco una disculpa pública en ese sentido. Ahora,
Esto no tiene nada que ver, como algunos han pretendido sostener, con una discriminación hacia un grupo social, hacia una minoría, ni mucho menos. Tú estás hablando, Lorenzo. Aquí hay una congruencia, Carmen, perdóname, en mi vida académica y en mi vida profesional, también como servidor público, con los respetos de los derechos fundamentales. Sí, en el ámbito, al referirme de algún interlocutor en lo particular, me excedí en el lenguaje o utilicé, digamos, términos desafortunados, que lo son sin duda. Discriminatorios. Pues mira, con uno de los interlocutores sí, y en efecto ahí hay una disculpa pública, pero repito el punto, que es lo más, digamos que es donde hay que circunscribir el contexto. Se trata de una conversación privada. Hagamos la charla en dos planos, porque efectivamente es una cosa y la otra. Ilegalmente intervenida. Hagamos una cosa. Estamos hablando efectivamente de un contenido de una conversación que coloca al presidente del INE, pues bajo una crítica muy severa por lo que dices ahí. Entonces te propongo que esta primera parte hablemos de ello y hablemos ahora también, en un instante más, sobre el hecho mismo del espionaje. Pero déjame detener aquí. Tú dices, mi dicho sí era discriminatorio con un interlocutor en particular. Desde luego la interpretación es que tu referencia respecto a los pueblos indígenas es discriminatoria. Esa es la lectura general que se da en estos momentos. Y tú estás haciéndote cargo de que así está entendiéndose lo que se escuchó. Así se ha querido difundir y así se ha pretendido difundir, lo cual es absolutamente falso. Las referencias que yo hago son respecto a los dichos de una de las personas, ni siquiera de todos los interlocutores que estaban en aquella reunión, respecto a los cuales, insisto, y se puede dar cuenta de ello, hubo un trato absolutamente respetuoso, con independencia de que las peticiones que estaban haciendo no eran jurídicamente procedentes, y así fue la respuesta que planteé. Ahora, respecto de las causas, de los derechos, de las modificaciones constitucionales que han beneficiado y que han hecho justicia a los pueblos indígenas, no solamente soy deferente y respetuoso, sino que yo mismo en el pasado y ahora mismo me he manifestado no solamente a favor, sino defensor de esos puntos. Insisto en el punto a que hacía referencia, Carmen. Se trata de una comunicación privada con con expresiones sin duda desafortunadas que se dieron en el contexto de una comunicación privada que ilegalmente fue intervenida e ilegalmente fue hecha pública. Por cierto, fue ilegalmente intervenida y fue ilegalmente hecha pública en un contexto en el cual la autoridad electoral está tomando decisiones en ejercicio de su autonomía y que me parece que, con independencia de la dimensión estrictamente personal, no puede desvincularse con el hecho de que esto está filtrándose, está haciéndose público en un momento en el que el instituto está ejerciendo su autonomía, tomando decisiones complejas, tomando decisiones que son controversiales, controvertibles, que muchas han sido impugnadas, pero que forman parte de las decisiones complejas que estamos tomando de cara a 18 días de que se realice una de las jornadas electorales más complejas de la historia. A ver, Lorenzo Córdoba, en ese punto, estás queriendo decir que pudo venir la intervención y la difusión. Bueno, la difusión de los medios es una cosa, pero la intervención de esta llamada telefónica de algún actor político que se haya visto perjudicado por decisiones del INE que encabezas tú. A ver, ¿qué quieres decir? Lo digo así. Creo que hay decisiones del INE que tomadas en ejercicio de su autonomía que no han gustado, que no gustan. Hay decisiones polémicas y decisiones controversiales, como te decía, que son decisiones en las que podemos equivocarnos, pero venturosamente hay una vía de impugnación para todas las decisiones que tomamos, pero que son decisiones que, insisto, se han hecho o se han tomado en ejercicio de la autonomía, y no me parece casual que sea justamente hoy, a 18 días de la jornada electoral, que existan estas filtraciones. Creo que hay una intencionalidad política. No quiero especular respecto de quién detrás de esto, y creo que ese es el dato sobre el que hay que, con independencia de todo lo que ya hablamos y de las disculpas que he hecho públicas, hago un mea culpa en ese sentido. Me parece absolutamente reprobable. Pues mira, me parece absolutamente necesario aceptar que hubo una equivocación en el uso del lenguaje, repito, en una comunicación privada. En una comunicación que se entiende se daba entre dos interlocutores en el ámbito de la intimidad que está protegida
para cada individuo, incluso para los servidores públicos. Sin embargo, dado que es hecho pública, me parece absolutamente pertinente, necesario incluso diría, hacer una disculpa como lo he venido haciendo. Pero eso me parece que no tiene que ocultar el otro dato, que es el dato, me parece, políticamente relevante. Vamos a la pausa, porque yo coincido que son las dos cosas. Efectivamente, estamos hablando del contenido de lo que has dicho y que ya te ha costado lo que te ha costado, y ahorita regreso para que me digas qué piensas del daño que causa el contenido de esa llamada. Pero ahora vuelvo, porque has puesto el dedo en esa llaga. Estamos coincidiendo en el análisis de que aquí puede o hay una intencionalidad de carácter político en la víspera de unas elecciones nacionales. Volvemos después de la pausa en esta conversación con Lorenzo Córdoba en CNN, en la Ciudad de México. Volvemos. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, en esta conversación en CNN. Bueno, con los minutos que nos quedan, ya escuchamos tu disculpa, tu valoración, antes de ir a la otra parte con mayor énfasis, y el tema de la intencionalidad política de intervenir y difundir al consejero presidente del INE. Dime una cosa, al final de cuentas, independientemente de que te defiendas o que te disculpes, etcétera, hay un daño, porque públicamente basta ver las redes sociales, etcétera, hay un daño. En tu valoración respecto a esto que llamas intencionalidad política, ¿pudo haber la intención de dañar no a la persona, sino al presidente del INE en tiempos donde hay varias fuerzas que pretenden que la gente no vaya a votar, unas legítimamente y otras con la peor intención? ¿Crees que esa es una hebra de investigación? Yo creo, a ver, no quiero especular, Carmen, pero ¿qué pasa con tu cabeza? Pero ¿es casual que esto ocurra en estos momentos? Yo creo que no. Es casual que ocurra, no respecto de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba es un personaje que en las instituciones, como todos los titulares de las instituciones, que está por un periodo allí. El problema es, más bien, me parece, digamos, o se tiene que leer a la luz del contexto. Y me parece que no es casual que esto esté ocurriendo 18 días de una de las elecciones que son de las más complejas. Y por cierto, elecciones que como nunca antes han tenido que enfrentar un discurso de boicot a las elecciones, una circunstancia de conflictividad social y en un contexto de inseguridad que han vuelto muy compleja la operación electoral, y que sin embargo una conflictividad política que ha llevado a una confrontación como pocas veces antes vista en una campaña electoral. Y vaya que hemos visto campañas con mucho litigio, digámoslo así, entre los actores. Una elección que ha sido compleja, pero que estamos llevando a buen camino, a buen puerto. Hoy las cifras de la organización electoral son cifras muy positivas. Tenemos más problemas, o hemos tenido más problemas para integrar casillas en las lomas de Chapultepec que en Guerrero, por ejemplo, en donde estamos avanzando, no sin dificultades, no sin haber tenido que redoblar esfuerzos, que modificar, que establecer protocolos, pero la elección está avanzando y estamos en la ruta de que el próximo 7 de junio haya todas las casillas. Ese es un contexto que me parece que no podemos, del que no podemos desentendernos para entender este punto en específico, que repito, es el uso de recursos ilegales para afectar al final del día un árbitro que bien, que mal, que en medio de mucha polémica, que en medio de una controversia pública, pero es natural que así ocurra, está tomando decisiones en ejercicio de su autonomía que, pues evidentemente, han implicado pues, la lesión a algún tipo de interés, y esto me parece que es justamente una reacción al ejercicio de la autonomía de la institución electoral. En esa lógica, Lorenzo Córdoba, en donde hablas de intencionalidad de filtrar y de difundir esta conversación que te coloca en esta circunstancia, bueno, entonces tú reduces el universo porque tendría que ser un actor afectado por el INE, y esos son los partidos políticos, ¿o quién? Pues no lo sé, hay muchos actores, hay muchas decisiones y no voy a especular sobre eso. Por eso es importante que se hagan unas investigaciones. Por eso hemos presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República por lo que es un hecho ilegal.
Insisto, ya lo de los contenidos, de eso ya hablamos, y sobre eso no vuelvo, o volveré las veces que sea necesario, pues, pero el punto que hay que subrayar. Bueno, porque también tienes que dejar clarificado el asunto de cuál es tu verdadero pensamiento respecto a los pueblos indígenas. Lo he dicho y lo he escrito, Carmen. Esta fue un problema de expresiones desafortunadas respecto de un interlocutor, ni siquiera todos que participaron en esa reunión. Pero voy al punto, perdón, acabo nada más lo otro. Aquí dejamos un paréntesis porque nos tienes que contar qué pasó ahí. A ver, ¿qué sucedió con ese señor y contigo como para que te expresaras de esa manera de su persona? Cuéntanos. Primero termino lo otro. Bueno. Porque creo, insisto, porque por eso hemos denunciado penalmente, no por una cuestión de estrictamente personal. Pues eso proteger el derecho a la intimidad, eso le corresponde a cualquier persona. En el entendido que los servidores públicos estamos más expuestos, y así es normal que sea, repito, es decir, la intimidad nuestra se reduce, pero no se agota, no se acaba. Dicho eso, precisamente por la preocupación de que esto no es un asunto personal, sino es asunto que no puede, digamos, dirigido al titular de uno de los órganos del Estado mexicano, uno de los miembros del órgano directivo del Estado mexicano, de un órgano del Estado mexicano, pues es una circunstancia grave, sobre todo, repito, por el contexto que me parece que no puede obviarse. Y por eso hemos denunciado para que se deslinden, se hagan las investigaciones. ¿En qué términos presentaste la denuncia en la PGR? Es una denuncia de hechos, sí, por supuesto. Pasó esto y a quién resulta responsable. ¿Ante el Ministerio Público? Hasta el Ministerio Público Federal, y seguramente se turnará a las instancias competentes dentro de la propia Procuraduría, en fin, ¿no? Pero insisto, no se trata de hechos que no podemos dejar pasar y que no porque sean comunes, como se ha venido mencionando. Como dice Barbosa, el presidente del Senado, dice que te tienes que cuidar del espionaje, que es de lo más común, que guardes tu lenguaje. Y lo estoy aprendiendo de la peor manera. Que cuides tu lenguaje y que no hagas sorna de las comunidades indígenas y que pues esta cuestión del espionaje es bastante común. A ver, Carmen, sí, sin duda. Y esto, pero eso no obvia el hecho de que como se espía, eso es algo natural, como se interviene en las comunicaciones privadas vía telefónica, es algo natural. Hace unos días la Comisión de Quejas del INE decidió conceder unas medidas cautelares respecto de un spot, porque en ese spot se hacía uso algo que está prohibido incluso por la Corte, la Suprema Corte de Justicia, por el mismo Tribunal Electoral en el caso mexicano, pero hasta por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de una comunicación obtenida ilegalmente, presunta comunicación obtenida ilegalmente. Ahora, mi punto es, claro que es importante que se deslinden las responsabilidades, pero lo que no podemos obviar es que como esto ocurre y es algo normal que pase, pues es algo, digamos, aceptable. A ver, Carmen, hay un uso de recursos ilegales, una práctica que es una práctica lesiva que se da en un ¿Tampoco cualquiera puede intervenir al presidente del INE o sí? Pues no tengo ni la más remota idea de cuánto sea sencillo o no, así por eso no quiero especular. El punto es que evidentemente hay una intervención indebida a mis comunicaciones. Bueno, varias cosas quedan aquí pendientes. Una que te pregunté hace un momento, que tiene que ver con, a ver, ya cuenta qué sucedió en esa reunión con esa persona, porque tú dices, sí, usé un lenguaje inapropiado, desafortunado, incluso llegaste a plantear racista frente a un interlocutor. ¿Que algo sucedió con él que te hizo decir lo que dijiste? ¿Qué pasó ahí? Dejamos una pausa y nos cuentas exactamente la escena y volvemos. Con gusto. Bueno, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, nos estamos despidiendo del programa en estos últimos minutos. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué conversación sostuviste? ¿Qué tipo de interlocución tuviste con esa persona? Porque tú dices, el asunto de lo que yo dije fue con una persona. Pues, ¿qué sucedió con esa persona? ¿Qué fue exactamente? No fue una interlocución con una persona. Yo recibí a un grupo, una representación. Pero tú menciones que a una planteaban, persona. Claro, que planteaban una serie de demandas. Entre ellas querían que les reconociéramos diputados por la sexta circunscripción. Yo les expliqué que no había una sexta circunscripción en la Constitución. Ellos insistieron que a la luz del segundo constitucional nosotros debíamos constituir la sexta circunscripción y que de no ocurrir pues impedirían las elecciones. Yo les dije que me lo pusieran por escrito para poder contestarles y que ellos pudieran generar un acto de autoridad que pudieran impugnar ante las instancias jurisdiccionales que consideraran procedente. Y bueno, hubo expresiones de alguno de ellos, que son las que me refiero en mi comunicación privada,
intervenida ilegalmente y difundida ilegalmente, que me parecieron curiosas. Y me expresé. ¿Por qué curiosas? ¿Qué pasó ahí? Pues poco creíbles desde mi punto de vista, pero eso es mi juicio estrictamente personal, y no como funcionario público. En lo que tú dices en la llamada, dices, ¿cómo hablaba ese cabrón? Así es lo que dices, yo, jefe, gran nación chichimeca. ¿Así te lo dijo o cómo fue? Sí, fue algo así, fue así. ¿Y a ti te parecía a mí poco me pareció creíble curioso, que hablara así? Me pareció curioso y eso propició, insisto, lo que ya he dicho, Carmen, un conjunto de expresiones. ¿Te pareció? En una comisión... en una conversación privada, ya lo dijiste. Curiosas. Tu observación jocosa, irrespetuosa, o la palabra que le queramos poner a esta conversación, se refiere a que a ti te pareció que era poco creíble lo que estabas oyendo de esa persona. De esa persona en específico, sí. Ahora, repito, si en mis ¿así hablabas? Si en mis expresiones, repito, poco afortunadas, hubo alguien que se sintió agraviado, pues bueno, emito una disculpa pública, pero vuelvo al punto. Una disculpa pública respecto a dichos privados, pero vuelvo al punto. Es pública esta disculpa porque se hizo público un dicho privado, porque hubo una intervención ilegal en una conversación privada, una difusión ilegal en un contexto. Insisto en esto, Carmen, a 18 días de la elección, en un momento en el que el Instituto Nacional Electoral está tomando una serie de decisiones complejas, severas en ocasiones, controvertidas y controvertibles, vuelvo al punto, en ejercicio de su autonomía constitucional. Venga, a ver, te lo dejo en esta disyuntiva para cerrar el programa. En la lógica de lo que estás diciendo, ¿o fue una venganza política o es un hecho que alentará aún más el desánimo social para votar? No lo sé y no voy a especular sobre eso. Lo que creo que es muy importante es que de cara a un proceso electoral que está teniendo una complejidad y que está saliendo adelante, es muy importante que cuidemos no a las personas, que cuidemos a las instituciones, que al final del día son instituciones ancla de la estabilidad política y democrática del país. ¿Qué tanto daña a esas instituciones anclas este capítulo específico tan cercano a las elecciones? ¿Qué tanto te daña a ti como presidente, como figura? Vas a ser caricaturizado. Estás siendo caricaturizado en estas horas, obviamente, por esta situación. Y eso es un asunto estrictamente personal. Mi preocupación es el fortalecimiento de las instituciones en un momento complicado de la vida política del país, en donde nos avecinamos a un proceso electoral, repito, complejo, un proceso electoral que a todos nos corresponde llegar a buen puerto, ¿no? Ya tendremos oportunidad de hablar más del propio proceso electoral, pero con los minutos que me quedan, Lorenzo Córdoba, debo decir que hay un boletín de prensa que es de CONAPRED y que dice: la Constitución en su artículo 16 garantiza el derecho de las personas a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas. Este derecho ha sido refrendado de manera sistemática por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, informa que se encuentra legalmente impedido para abrir un procedimiento de queja sobre una conversión privada del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, presumiblemente obtenida y exhibida de manera ilegal, quien ofreció una disculpa expresa sobre el tema. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reitera la obligación de toda y todo servidor público a garantizar la protección de la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y de los grupos más vulnerados, con medidas especiales como lo que estipula la Constitución y la normatividad internacional suscritas por el Estado mexicano. Es el comunicado de CONAPRED que se da a conocer. Está el comunicado del INE con tu pronunciamiento que ya compartiste también esta noche. Y bueno, queda abierta la investigación de la Procuraduría. Ya le pedí a mi gobernador indígena nacional que ponga una protesta a nivel nacional porque ¿sí? como le diré, los pueblos indígenas chimecas nos sentimos directamente agredidos. Un problema que uno no puede hablar como ellos y nos quieren encasillar a que no hable como ellos y yo no puedo hablar como ellos. Yo no tengo mi manera de hablar. Quiere que le diga, casi 19 millones de indígenas mexicanos y no tenemos ni un puesto público, nadie. Nos han ignorado y por
años. Entonces, clamamos, nos burlan. Entonces, pienso que la dignidad también debe haber para nosotros. Buenos días a todos mis hermanos de esta comunidad, de este municipio, y gracias por invitarnos las autoridades correspondientes, y gracias a mi Padre Dios que hoy nos da otra oportunidad para visitar a otros hermanos. Como gobernador nacional indígena hemos recorrido en varios estados del país, y agradecer a todos los medios de comunicación que nuestra tradición de nuestros hermanos de usos y costumbres a veces de 1500 años no se han perdido, y aquí agradezco a la maestra y a todos los que realmente están siguiendo con nuestra cultura. ¿Por qué les comento esto? Porque muchos comentarios había que ya estamos desaparecidos. Es mentira. Hoy el recorrido que hace el gobernador en cada entidad, en cada municipio, en cada pueblo del más rincón que está el país, sigue nuestros usos y costumbres. Por eso yo les pido aquí a las autoridades del estado de Morelos que den cumplimiento al artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 2, apartado 2, que se dé cumplimiento también el decreto que salió el 22 de mayo para que mis hermanos indígenas estemos de igualdad con las autoridades, lo que se ha conformado ahí. Les puedo comentar que hoy México nos da una oportunidad para tener también los cargos de elección popular. Eso estamos muy agradecidos a todos los hermanos a nivel nacional y más aquí en el estado de Morelos. Por eso yo les invito a la comunidad de Morelos que hoy es el momento de trabajar, de agarrarnos de la mano, porque hoy los indígenas nos da una oportunidad México, que realmente es lo que necesitamos. Por eso les vuelvo a recordar a todas las autoridades competentes del estado de Morelos que cumplan con esa constitución, con eso lo que dice la Carta Magna. Le agradezco, maestra, le agradezco, señor ayudante, porque allá nosotros nos nombramos delegados, pero les agradezco a todas las autoridades y que nos reciben con los brazos abiertos. Muchas gracias. Cedo la palabra a don Hipólito y gracias por estar en nombre del Consejo Nacional de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México. Pues antes de despedirme, pues, quisiera agradecerle, compañero Raúl. Aquí sí quisiera hacerle una gran invitación a mis hermanos, que hoy lo que hemos visto en las redes de comunicación, que no se dejen sorprender, que realmente consulten a los abogados de la gobernatura, a su servidor, para que así no manden notitas que realmente la gobernatura tiene que ver. Y que también mis hermanos que no están incluidos en las organizaciones indígenas, las puertas están abiertas, pero vamos a trabajar en conjunto para que los gobiernos y las instancias de gobierno no nos confundan. Yo aquí les pido a las instancias de gobierno que también sean muy cuidadosos para que no caigamos en los errores de lo que se ha dicho. Aquí no se respeta la democracia y yo le invito a mis hermanos
que aquí nosotros los indígenas sí sabemos respetar la democracia que realmente estamos haciendo. Y yo aquí a público y a mis hermanos migrantes les agradezco que nos entiendan a cómo hablan mis hermanos, que así nosotros también los entendemos, porque realmente muchos no pueden hablar el castellano y las palabras no son como están preparados en las letras, en las leyes, pero nosotros los entendemos. Yo le pido a todo público y a todos mis hermanos indígenas que nosotros sí nos entendemos, pero también a los hombres estudiosos que nos entiendan, que a lo mejor no sabemos pronunciar bien una palabra, pero le agradecemos porque nosotros sí nos entendemos. Y como se dice en nuestro dialecto, Kamadi Kwadar Raúl, Kamadi Ku, migrantes. Gracias. Bravísimo, gobernador. Indígena nacional Hipólito Arriaga Pote, pues justamente representante de 18 millones de indígenas, originarios de 26 estados de la República, pidió a la Suprema Corte de Justicia resolver la aceptación de una cuota de representantes indígenas en el actual proceso electoral. Dicha cuota pide, pues obviamente, la inclusión plurinominal de representantes indígenas elegidos a través de sus usos y costumbres. Le cuento, pues también este regidor de cada municipio y 4 diputados locales para cada congreso serían las peticiones de Hipólito. Nosotros el 23 de abril, el último día para registrar nuestros candidatos de elección popular, los registramos y no nos dio la contestación cómo íbamos a jugar. Ahí es una primer violación del INE. No sé si ellos no saben o nos están haciendo creer que todavía sí somos ignorantes, pero no. Como le digo, tenemos buenos asesores que hoy están específicamente sobre la ley. Solo se coyon, no hasta que muermo clatamos de que Sashimila Miki Baklaso se clapialimo pico al Mishmaka, se clapialimo pico al Mishmaka. Mexicani ya oyo de noza, toca loca de positi naka, chica pangil maklal coco moca. Aquí se posla ya no las cosas de semántica. ¿Vas a bailar con nosotros? No, no se baila. Te vas a aprender. Al ben de şahta al ben de al ben de şahta dinle ya may al da para. Para bana
En los libros encontramos una enorme cantidad de datos, desde nombres, lugares, fechas, preguntas, por supuesto respuestas, y también descripción de situaciones reales o ficticias. Como representantes de todos estos escenarios tenemos a dos importantes visitas el día de hoy aquí en el estudio. Uno de ellos, José Alfredo Femat Flores, él es consultor jurídico legislativo del Senado de la República y autor del libro 100 preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral. Y también Hipólito Arriaga Pote, gobernador nacional de los pueblos indígenas, que nos vienen a platicar justamente de este contexto dentro del proceso electoral 2015. Preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral. Aquí son algunas, ¿no? Yo creo que se quedaron varias en el tintero. Sí, por supuesto, mira. Primero, muchas gracias, Mario Alberto León, por invitarnos aquí a este importante programa y por tu conducto. Un saludo a tu cada vez más creciente teleauditorio. Sí, efectivamente, tu apreciación es muy acertada. Este documento básicamente está enfocado a aquellas reformas que vienen a adicionarse a partir de esta etapa de reformas estructurales, también en la materia electoral, y otras más, pues desde luego quedarán ahí, como tú bien dices, en unas preguntas quizás no respondidas, pero los centramos en las más sustantivas para en este procedimiento y en esta nueva metodología. Se ha escrito mucho en esta materia, pero creo que esta es la más condición de novedad, esta metodología de una pregunta y una respuesta, para hacerlo más didáctico. Más entendible, más cercano. Sí, y sobre todo de alcance, de comprensión de todos los estratos sociales, no solamente para los que son doctos en el derecho electoral, porque finalmente en los procesos electorales pues participan todos los ciudadanos. Sí, y es, bueno, participan en el mejor de los casos, por supuesto, pero quizá lo importante es esa cultura que está detrás, la cultura de la participación y todo lo que esto conlleva, ¿no? Y los actores que lo hacen posible. Este es un procedimiento que para que un proceso electoral sea posible en un Estado de Derecho democrático, pues primero tiene que haber un árbitro que debe ser imparcial y cuya misión sea coordinar, programar todo lo necesario para que se lleve a cabo el ejercicio de la jornada y conducirse de manera imparcial con los actores. Los otros son los partidos y sus candidatos, que hoy se suman los candidatos independientes, como bien acabas de señalar, que esta es una innovación en lo que vamos de toda nuestra tarea electoral a partir del México independiente. Y sin duda alguna los más importantes, los ciudadanos que van a emitir su voto y con él delegar su potestad a quienes desean que los representen en los cargos de elección popular. Sin embargo, es un error esa apreciación. ¿Qué es? Que quedaron algunos, desde luego todas las leyes, todos los procedimientos son perfectibles, pero en este caso en particular el tema indígena es muy sensible. Quedó fuera, las modificaciones no fueron del todo correctas. ¿Qué es lo que está pasando con este tema dentro de la reforma electoral? Pues fíjese que lo que concierne a los pueblos indígenas, se ha visto la discriminación, está escrito las leyes pero no se ejecuta. Y esa es una discriminación racista lo que existe en México. Porque más recuerdo que el 18 de julio del 2001 el presidente Vicente Fox dijo que se adecuara a las reglas, a las leyes, al segundo constitucional en los estados y nunca se hizo. Hoy en fortuna que estuvimos ya presionando, unificando a las 62 lenguas maternas, a los 26 estados con la presencia indígena,
¿Y por qué no decirle que se están sumando a los 30 millones de indígenas que existen en Estados Unidos y tener la gran fortuna que hoy nuestros hijos ya tienen carrera política y ellos son los que nos han abierto los ojos? Lo que corre de que sí existen las leyes, pero no se han ejecutado. ¿En qué momento, al realizar este trabajo y tratar de hacerlo explícito o simple, nos damos cuenta de que hay algo que no es empático, que no nos permite justamente tomar la legislación y hacerla práctica, hacerla querida, hacerla cercana? ¿Por qué es tan complicado entenderla? Fíjate, Mario, que la pregunta que haces es muy interesante, porque conviene tener presente que en nuestro marco jurídico tenemos dos ámbitos de participación en los procesos. Uno que es con partidos políticos y sus candidatos y está regido por artículo 41 constitucional. Y otro, por cierto, aprovecho la oportunidad para decirte que es un honor compartir este panel aquí con don Hipólito en esta actividad, y por ello das cuenta de la otra faceta de la medalla, que son, desde luego, la participación de las comunidades indígenas, en donde la propia Constitución establece el respeto a los usos y costumbres. Y platicamos sobre un caso, quizás el más representativo de las entidades del país, que es Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios, el más grande en su división territorial, pero allí también hay elecciones de las dos figuras, con candidatos postulados por partidos políticos y también ahora con los independientes, y otros por usos y costumbres, donde la máxima ley es esa, como a través de los tiempos ellos han venido realizando sus procesos de elección de sus representantes. En este estado que ponemos como ejemplo, algunos duran 1 año, 2 años, pero en todos los casos se reúnen todos y como un tipo plebiscito determinan quién es el que los va a representar. Así sucede también en Chiapas, no me dejará mentir aquí don Hipólito. Pero entonces, ¿por qué tienen esa sensación de que no está el objetivo cumplido? No está cumplido porque aquí, lo que decía aquí el compañero, que realmente en los estados no se aplica la ley de usos y costumbres, no nos permiten. Por eso, desde septiembre del año pasado, tuvimos que sacar una figura de usos y costumbres, gobernador indígena, para que respalde a toda la República Mexicana que se hagan los usos y costumbres. Hoy tenemos una gran ventaja que a veces ya el Congreso ya aprobó, el Senado, pero el que nos atora es el INE, el TREIFE, inclusive el que parte justicia, la Suprema Corte. Ellos mismos violan sus leyes. Tienen un protocolo donde dice que los derechos de los indígenas es con usos y costumbres, y ellos mismos nos violan. Ya tenemos 2 peticiones y como se hace en la vista gorda, nos violan nuestros derechos. Y por eso hoy, como le digo, nos hemos unido. Varios de todos los estados, ya nuestros hijos son unos hasta estudiosos, y ellos son los que nos están ayudando. Hoy el 2 de mayo, el 22 de mayo salió ya el decreto, pero aquí pues lo que le pedimos a las autoridades es que realmente se haga la democracia y que le dé lo que de derecho le corresponde a los indígenas, porque seguimos la discriminación racista y eso no puede continuar. Ya el pueblo está cansado, nuestros hermanos están cansados de que realmente no se ponen de acuerdo nuestras autoridades. No es hoy ya, como le vuelvo a repetir, el Senado ya aprobó, la Cámara de Diputados ya aprobó, ¿y qué pasa con las otras instancias? Entonces, yo creo que esto no sigue la democracia en México. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto. Gracias. Y más, no se vayan.
Habla el gobernador nacional de los pueblos indígenas y representante de las 66 lenguas maternas que existen en la República Mexicana. Hoy quiero mandarles un mensaje de paz, porque siempre hemos vivido en paz. Quiero hacerles una invitación a nivel mundial, que hoy la silla se declara que en el 2017 los indígenas vamos a tener y tenemos el apoyo de las Naciones Unidas y en el convenio 169 que lo ha prolongado las Naciones Unidas. Por eso invito a todo el mundo entero para unir fuerzas, como lo está haciendo el Papa en todas sus giras, que está apoyando a los indígenas, y que nosotros en nuestro país, en la República Mexicana, lo ha hecho el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conjuntamente con los senadores y también la Cámara de Diputados. Por eso sacan el decreto el 22 de mayo que los indígenas tenemos derecho de tener cargos de elección popular. Por eso, mis hermanos, hoy es el momento de unir fuerzas. Les agradezco y escuchen este mensaje, mis hermanos.